Bien, visto eso, arrancamos con el módulo de seguridad contra incendios, ¿sí? Con el objetivo de que puedan profundizar los conocimientos técnicos generales antes de involucrarnos de lleno en lo que tiene que ver con los estudios de seguridad contra incendios. Lo primero que tenemos que definir es qué es la combustión. Cuando nosotros hablamos de fuego, hablamos de un proceso de combustión. Y ahí estamos frente a un proceso, una reacción química de tipo exotérmica. Eso significa que libera energía hacia el ambiente. Recuerden de que hay otro tipo de reacciones químicas que son endotérmicas y que absorben energía del ambiente, si se quiere. Es una reacción química de tipo óxido-reducción, ¿sí? Donde hay un agente reductor, que en este caso es el combustible, puede estar en fase sólida, líquida o gaseosa, y un oxidante que generalmente, y hago esta aclaración, hay algunas particularidades, pero por lo general en los incendios convencionales estamos hablando del oxígeno presente en el aire, ¿sí? Y que puede o no estar manifestada con radiación visible, o sea, con llamas, y o con la emisión de gases y partículas incandescentes que conforman el humo, ¿sí? Como hablamos de una reacción química de tipo oxidativa, bien sabemos de la parte química que la oxidación se puede dar de forma lenta, una oxidación más normal, más rápida o inclusive muy rápida. Si yo agarro una hoja y la dejo acá arriba del escritorio durante varios meses, cuando esa hoja blanca, cuando yo vuelvo a buscar esa hoja blanca, lo que va a pasar es que esa hoja ya va a estar amarillenta. Y va a tener que ver con el proceso de oxidación que tiene lento, como sucede también en los metales. Ahora bien, ¿por qué no se prende fuego? Si yo tengo un combustible que es el papel, tengo oxígeno que hay en el aire. Y temperatura, sí, temperatura hay, porque la realidad es que en el ambiente hay una determinada temperatura. Pero no es lo suficientemente alta para que eso entre en ignición, ¿sí? No se prenda fuego como lo conocemos normalmente, como sí sucedería en el proceso de combustión. ¿Hay otras más rápidas? Sí, como la deflagración, en el caso, por ejemplo, de los vapores combustibles, cuando quedan, si uno agarra la nafta y la deja vaporizar y le acerca una fuente de ignición, eso no es que se prende tranquilo, no, hace como una pequeña, no sería una explosión, pero es una deflagración, ¿sí? E inclusive más rápida como en el caso de las detonaciones, ¿sí? Ahora, el problema no es el fuego, el fuego es lo que nos ha permitido llegar como humanidad hasta donde estamos hoy en día. Gracias a ello, la humanidad ha tenido ha podido cocinar sus alimentos, se ha podido calefaccionar en invierno, eso le ha permitido dejar de migrar, eso le ha permitido modificar los materiales, empezar a usar, poder darle forma a los metales, en fin. Gracias a todo eso, hoy estamos como humanidad en la etapa que estamos. El fuego no es un problema. El problema es cuando el fuego empieza a quemar lo que yo no quiero que queme, que podría generar distintos efectos, ¿no? Puede afectar tanto a las instalaciones, los recursos naturales, cuando hablamos, por ejemplo, de un incendio forestal, o hasta la propia integridad de los seres vivos, ¿sí? De las personas, de los animales, en fin. No todos los incendios son iguales, y esto hace que sea cada vez más complejo cuando abordamos estas temáticas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un incendio forestal que un incendio industrial, que un incendio de vivienda, que un incendio en plano elevado, en altura, en un edificio, que un incendio en un barco o en un avión. Fíjense que no por nada los bomberos, inclusive, también nos especializamos en cada una de estas disciplinas. A un bombero que trabaja en un barco, por ejemplo, un bombero de prefectura, que son maravillosos para trabajar en lo que son incendios navales, tienen una formación maravillosa en ese sentido, obviamente es su especialidad. Seguramente que si lo mandás a un incendio en un plano elevado, en un piso 10, no esté ayornado con los procedimientos. Lo mismo pasa si tenés que mandar a un bombero sumamente urbano a un incendio en la cordillera, en la Patagonia Argentina. El comportamiento del fuego forestal va a ser distinto, hay distintas cuestiones que las podemos conocer en lo general, pero no en lo específico, como pasa en nuestra profesión. Entonces, esto hace que cada incendio sea una condición única y repetible, ¿sí? Y eso hace que sea tan complicado. Nuestra función como especialistas en seguridad contra incendios, porque en definitiva, fíjense que todo lo que es la ley madre a
a nivel de incendios en Argentina, está la ley de higiene y seguridad. Los profesionales competentes son los profesionales de higiene y seguridad. A diferencia, como sucede en Estados Unidos, por ejemplo, que tienen definido en otra dependencia todo lo que es la ingeniería en seguridad contra incendios, ¿sí? Nosotros acá lo tenemos como especialidad, en otros países existe la ingeniería en seguridad contra incendios como disciplina de una especialidad de la ingeniería, ¿no? Así que bueno, es parte de nuestro laburo justamente prevenir y planificar qué vamos a hacer frente a una situación de incendio. Bien, vamos a tratar de conceptualizar esto de una forma distinta. Todos los incendios son distintos, como decíamos recién, pero todos los incendios tienen algo en común, que es que necesitan de los mismos elementos para poder desarrollarse. Hace un par de años, varios años ya, el concepto contemplaba 3 elementos básicos, ¿sí? Y se le daba la figura del triángulo del fuego, ¿sí? Eran los 3 elementos básicos necesarios entre ellos para que se pueda dar ese proceso de combustión. Por un lado se necesitaba el combustible, por otro lado el comburente, o sea, el oxígeno del ambiente, por decirlo de alguna forma, y la energía de activación, o sea, esa temperatura inicial necesaria para que eso entre en combustión. Esa teoría funcionó durante muchísimos años y fue la base de la escuela de la mayoría de nosotros durante muchos años, hasta que se fue incorporando el concepto del cuarto elemento, y esto pasó a ser un tetraedro del fuego, conocido como reacción química en cadena, ¿sí? ¿Qué es lo importante? ¿Cuál era el concepto? ¿Por qué la figura de un triángulo? Porque justamente con lo que hablábamos recién, a través de la parte de la geometría, del conocimiento de la estática y resistencia de materiales y demás, se sabe que la estructura triangular tiene muchísima resistencia. Si miramos los puentes, las torres, son todas, en general, son triángulos superpuestos y acomodados de forma tal, o sea, la estructura va teniendo distintos triángulos. Un triángulo es sumamente estable, mientras tenga sus 3 lados. Donde yo a un triángulo le saco cualquiera de sus lados, el triángulo colapsa, ¿sí? Lo mismo, como concepto, se aplicaba a lo que era ese triángulo del fuego. Si yo tengo los 3 elementos, estoy en un proceso de combustión, ¿sí? Tengo fuego, por decirlo lisa y llanamente. Ahora, si yo logro sacarle el combustible, le logro sacar el oxígeno, disminuir la temperatura, el incendio se apaga. Y esa era la estrategia de extinción, sacarle cualquiera de los 3 lados al triángulo del fuego. Como les decía, después este concepto se amplió a lo que es el tetraedro del fuego con la incorporación de la reacción química en cadena, que ahora vamos a ver. Sería... Claro, hay como diferentes etapas al fuego, ¿no? De cómo arranca el fuego. Sí, te escucho muy mal, ¿eh? Leandro. Bueno, no, problema mío entonces, no hay problema. Ahora escribo, si no. Sí, te escucho con mucha Disculpa. música de fondo. A ver si lo puedes solucionar, después nos comentás. Estos 4 elementos, mientras tanto, como bien decía, son la teoría de la extinción, así como explican el comportamiento del fuego, en realidad cómo se desarrolla, también claramente explican el cómo extinguirlo. Si nosotros sacamos cualquiera de estos 4 elementos, el incendio se extingue. Sería demasiado sencillo verlo de esa forma si no fuese que es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Pero vamos a tratar de analizar a grosso modo los 4 elementos principales. Por un lado tenemos el comburente, el oxígeno, el elemento oxidante, ¿sí? Normalmente nosotros en el aire tenemos aproximadamente un 21% de oxígeno en la mezcla de aire. Bueno, el fuego necesita por lo menos un 16% para manifestarse como tal, ¿sí? Este es un elemento fundamental, ¿sí? Sin el cual el incendio podría llegar, si una vez que ya el incendio está, ya tenemos un incendio y le empieza a faltar la ventilación, empieza a faltar el ingreso de oxígeno, el incendio va a quedar, lo vamos a ver un poquito más adelante, en una etapa latente y me genera un riesgo adicional. Miren, le voy a mostrar un pequeño video, como para irnos metiendo en tema. Este es un video en realidad de un laboratorio, o sea, no es un incendio en un laboratorio, sino un incendio que se genera a propósito para poder estudiarlo, ¿sí?
espero que lo estén viendo bien. Acá vemos una habitación estándar, sin ningún tipo de acelerante, como podría ser nafta, alcohol, ni nada por el estilo. Cortocircuito en la base del pinito de Navidad. Y esto estamos viendo en tiempo real cómo se comporta este incendio. Acá vemos muchísima llama, vemos una rápida velocidad de propagación, una llama naranja. Esto tiene que ver con que había mucho oxígeno en el ambiente. Como acá esto es una habitación cerrada, lo que está sucediendo es que se empieza a quedar sin oxígeno. Se lo consume y no entra oxígeno nuevo. Entonces empieza a haber un proceso más incompleto, aparece el humo empieza a ocupar los estratos superiores y empieza a bajar levemente, lo que nosotros conocemos como plano neutro, baja parejo, ¿sí? Hasta que va a llegar un momento, fíjense las llamas que hay dentro del ambiente, estamos hablando de 40 segundos, va a llegar un momento donde ya no hay nada, ahora vemos todo negro. En este caso en particular, no estamos hablando de que el incendio se extinguió. El incendio sigue estando, lo que sucede es que quedó en una etapa latente, quedó en una etapa en la cual le está haciendo falta uno de esos elementos. Ese elemento justamente es el oxígeno. ¿Qué sucedería si yo voy y abro la puerta de golpe, por ejemplo? O si rompo el vidrio y lo ventilo mal, en definitiva. Esto es un video, esperen que busco, acá está. Con el diario El Lunes seríamos todos comandantes, ¿no? Pero digo, está bueno analizarlo. Nosotros tratamos de ser en bomberos bastante autocríticos porque nos ayuda a mejorar y a evitar posibles accidentes. Uno jamás debe, cuando el incendio está en este tipo de etapa latente, la ventilación, que es la estrategia que generalmente se adopta, es una medida que hay que pensarla bien, lleva cierta planificación, si es una ventilación natural, si es forzada, vertical, horizontal, en fin. Pero por sobre todas las cosas, jamás ponerse delante de la ventana o de la puerta por la que está saliendo el humo, justamente porque le está haciendo falta el oxígeno. Y cuando yo le dé el oxígeno que le falta, no es que se va a prender despacito, va a tener una reacción un poco más violenta. Y se va a generar que es esa baja escala, ahora después lo vamos a ver más fuerte. ¿Sí? Fíjense, sale de golpe todo el humo que estaba contenido, toma totalmente el oxígeno y vuelve a una llamarada fuerte, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Entonces, el oxígeno es un elemento fundamental en el proceso de combustión. El otro elemento, que quizás es el que más nos modifique las condiciones tanto de extinción como preventivas también, es el combustible. Y ese combustible se puede presentar de tres formas distintas, como un sólido, como un líquido o como un gas. Desde ya que no se va a comportar de la misma forma un sólido que un líquido que un gas. Y a su vez, no todos los sólidos se comportan de la misma forma, no todos los líquidos se comportan de la misma forma y no todos los gases de la misma forma. Esto es lo que hace que las distintas configuraciones de este tetraedro del fuego sean prácticamente infinitas, ¿sí? Van a quedar 10 minutos, en 10 minutitos lo que les voy a pedir es que se vuelvan a conectar al link, ¿sí? Porque se va a cortar. En fin, vamos a tratar de resolver en este plazo, en este tiempo, este concepto. Los sólidos tienen una particularidad, queman desde afuera hacia adentro, van dejando mucho residuo sólido, las brasas, ¿sí? Todo lo que quede incandescente, van a generar más o menos humo dependiendo y el color, todo va a modificarse en virtud de qué sea el combustible, cuál sea el combustible que está entrando en combustión. No es lo mismo un pedazo de madera seca en el monte que una silla de plástico, ¿sí? Hay que tomar en cuenta de que hoy en día los incendios se comportan muy distintos a cómo se comportaban qué sé yo, hace 40, 50 años atrás, porque los materiales que tenemos dentro de nuestra casa son distintos, ¿sí? Hoy tenemos muchísimo más plástico que hace 60, 70 años, ¿sí? Hoy los materiales constructivos son distintos y esto hace también de que haya riesgos adicionales que tomar en cuenta. Pero en lo general, los sólidos queman desde afuera hacia adentro, van dejando ciertos residuos, pero tienen algo a favor, que no lo tiene el resto. Una de esas cosas a favor es que yo prendo fuego no sé, una mesa, ¿sí? Un escritorio, y voy a ir a buscar los extintores, volver, y el escritorio va a estar prendiéndose fuego en el mismo lugar. Son cuestiones estáticas. No es así, bueno, pero es sentido común.
Sí, pero en los líquidos y en los gases eso no sucede porque son incendios más dinámicos. En el caso de los líquidos se va a mover con la pendiente. En el caso de los gases, eso puede ir hacia arriba o hacia abajo y generar una potencialidad de daño, inclusive cuando se generan atmósferas explosivas. Y otra cosa que tiene a favor el sólido es que por lo general la mayoría de los sólidos los podemos extinguir a base de agua. Y más así, bueno, pero el sentido común también. En los líquidos y en los gases eso tampoco es la constante, ¿sí? O sea, no todo, por el contrario, la mayoría de los líquidos no los puedo apagar con agua, ¿sí? Tengo que usar otro tipo de agente extintor. En el caso de los líquidos, lo que sí sucede es que no todos los líquidos se comportan igual. Desde ya no es lo mismo si uno quiere prender fuego nafta que alcohol o gasoil, ¿sí? Yo es muy probable que si tengo un tambor lleno de nafta y la dejo, no sé, un charquito, mejor dicho, de nafta, y yo acerco una fuente de ignición pequeña, es muy probable que agarre lo mismo que con el caso del alcohol. Quizás en el caso del gasoil me cueste más, porque necesita más temperatura para empezar a emitir vapores y que esos vapores puedan entrar en ignición, ¿sí? Una de las cuestiones a tener en cuenta, principalmente en el caso de los líquidos, que es en el caso que se evidencia de mejor forma, es que en realidad en el líquido lo que entra en combustión no es el líquido en sí, sino los vapores que emite el líquido cuando se calienta. Con lo cual esto genera dos riesgos adicionales. Primero, que el incendio se va a mover con la pendiente, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un video de lo que no hay que hacer, que también lo aprendemos de los errores, ¿no? Y la otra es que si estoy en un ambiente cerrado y yo abro los tambores y hace mucho calor, imagínense un galponcito de chapa en la mitad del campo donde se almacenan los tambores que tienen el combustible para las máquinas y las herramientas, corro el riesgo de que esos tambores que puedan estar abiertos empiezan a emanar vapores y me genera una atmósfera explosiva dentro del espacio y tengo una explosión en consecuencia, ¿sí? ¿Por qué hago énfasis con el tema de la pendiente? Miren, esto es un video de Estados Unidos donde los bomberos están combatiendo un incendio industrial muy grande, ¿sí? Y fíjense la importancia de considerar la pendiente. Ahora van a ver algunas explosiones, van a ver que este tipo de explosiones se llama plebe, van a ver que es más allá de las explosiones se van generando esos hongos hacia arriba, esos por explosiones también las vamos a ir abordando. Fíjense que ahí están los isotanques de 1000 litros plásticos, pero no hay batea de contención. La escalera mecánica quedó abajo de la pendiente, y cuando esos líquidos se prendieron fuego, obviamente que en la pendiente encontraban no solo la autobomba, sino que ahí hay unos tanques que también llevan combustible y hay un tren de carga repleto de sustancias inflamables también. Entonces esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta en torno a lo que es la planificación, ¿sí? Van a generar bateas de contención para que en caso de cualquier derrame el líquido quede contenido dentro de la batea de contención, en fin, y todo lo que es tareas de extinción, tratar de considerar siempre, por supuesto, no tiene... Gracias ahí, Juan Manuel, que me decía que no se escucha mi voz cuando está el video de fondo. En ese caso en particular, como les decía, los bomberos estaban combatiendo un incendio industrial y quedó pendiente abajo la autobomba. El derrame que se generó dentro de la planta hace que, nada, como no hay batea de contención, ese líquido empiece a ir pendiente abajo, y en pendiente abajo justamente estaba la autobomba con la que se estaba haciendo las labores de extinción, y a su vez había un tren de carga, habían tanques que se vieron expuestos a esa propagación del incendio. Siempre hay que considerar, en el caso de los líquidos, las dos cosas, la pendiente a modo de seguridad y el hecho de no se genere una atmósfera explosiva. Por eso es que las instalaciones donde se encuentran almacenados los líquidos inflamables, principalmente los de primera categoría, tienen que ser de tipo antiexplosiva. O están cerradas al vacío o hay presión de aire desde adentro
que impide que la mezcla combustible entre dentro de las instalaciones, ¿sí? Y el otro elemento son los gases. Los gases, recuerden de que no tienen forma, no tienen volumen, van a tomar la forma del recipiente que los contiene. Si es una garrafa, van a estar contenidos dentro de la garrafa, comprimidos, y si están abiertos en una habitación, van a ocupar el volumen de la habitación, en definitiva. Y esos gases pueden ser más livianos o más pesados que el aire. Con lo cual, eso es un elemento a tener en cuenta, porque parece una pavada, ¿no? Pero imagínense una cocina. Yo tengo una cocina en una casa, y tengo, abro las hornallas, y dejo que salga el gas. Yo el gas obviamente que no lo veo, lo huelo porque tiene metilmercaptano, que es el detector para el olor, justamente para detectar la fuga, se le inyecta, ¿no? Si yo tengo esa cocina suministrada a gas natural, el gas natural es más liviano que el aire, en consecuencia todo el gas se va a acumular arriba. Es muy probable que cuando haya una explosión, yo denote un daño mayor en la parte superior, hasta inclusive si no está bien fijado el techo, hasta que se desplace hacia arriba. Mientras que si la misma cocina, en la misma casa, está conectada a una garrafa, el gas del propano, el butano que está dentro de la garrafa, es más pesado, los gases licuados de petróleo son más pesados que el aire. En consecuencia, se va a comportar como un gas raptante y se va a ir hacia el piso y va a ocupar lo más profundo que pueda. Si hay un sótano, va a ocupar el sótano, si hay una cañería, va a meterse por la rejilla y va a ocupar la cañería, y cuando explote, yo voy a ver que se levantó la ladera, los placares, se levantaron los sillones. ¿Por qué? Porque toda la energía potencial estaba en la parte de los cimientos. ¿Se entiende? Y en ese caso también, yo en los líquidos no le puedo aplicar agua, porque la mayoría de los líquidos son derivados de hidrocarburos, y en consecuencia van a flotar arriba del agua que yo le estoy tirando. ¿Sí? Entonces, en ese caso, en el caso de los líquidos, yo debería utilizar, por ejemplo, un agente extintor a base de una espuma, que genere un manto arriba del combustible y lo aísle del oxígeno y lo termina sofocando. En el caso de los gases, inclusive en el caso de los gases es hasta inclusive más, sí, como dice Gustavo, inclusive aumentás el volumen, porque mandás el agua debajo del combustible, aumentás la superficie de derrame, en el caso de los líquidos. Y en el caso de los gases, hasta inclusive muchas veces es contraproducente apagarlo rápidamente, porque quizás ya está, se pinchó el caño y ahora está saliendo el gas y está prendido fuego. Bueno, listo, mientras que eso no genere un daño mayor, eso va a seguir prendiendo fuego, hasta que venga y se pueda cerrar una válvula o pinzar el caño. Ahora, si yo apago el gas y el gas sigue saliendo, corro el riesgo que por una corriente de viento se meta dentro de una estructura, me genere una atmósfera explosiva y haya un caso extremo como ha sucedido después en Rosario, por ejemplo. ¿Sí? En fin, cada combustible se va a comportar de forma distinta y eso nosotros lo tenemos que considerar desde el momento de la planificación de la seguridad contra incendios como especialistas. ¿Sí? Tenemos que ver cuál es el tipo de combustible que necesitamos eventualmente extinguir para saber qué agentes extintores son los adecuados. Vamos a terminar